Yo soy Jessica Martínez, gerente de marca. Les doy la bienvenida a todos los asistentes. Gracias por estar en el webinar de Book. Hoy vamos a hablar sobre contratación laboral. Voy a mostrarles rápidamente un video de Book para que sepan y conozcan un poquito de lo que nosotros hacemos, y le doy la palabra a Juan Sebastián Restrepo, abogado de Vaquero y Asociados. Comencemos. El bienestar de tus colaboradores es fundamental para mantener equipos motivados y positivos. Por eso, las herramientas que usas para su gestión son cada vez más importantes. Conoce la historia de Diego. Listo, ya quiero empezar el nuevo trabajo. Qué pena, un momento. Ya les comparto pantalla. Listo. Ahora sí. Y el video que estábamos viendo. Ya les comparto pantalla. Bien. Bienvenidos a todos. Ya tenemos 54 personas conectadas. Les voy a mostrar un corto video de Book para que conozcan nuestra marca. Yo soy Jessica Martínez, gerente de marca, y le agradezco a todos por haberse conectado. No importa qué tan complejo sea tu trabajo, con el sistema operativo de trabajo WordOS Monday.com, todo es más fácil. El bienestar de tus colaboradores es fundamental para mantener equipos motivados y positivos. Por eso, las herramientas que usas para su gestión son cada vez más importantes. Conoce la historia de Diego. Listo, ya quiero empezar el nuevo trabajo. Pero que está todo demasiado fácil de integrarse. ¿Qué tal los beneficios? Qué ganas de crecer aquí y convertirme en un gran líder. Creo que llegó el momento de tomarme unas vacaciones. Ya pasó un año, es increíble. Cuando estoy motivado, me miro el reloj.
En BUC, queremos que todos tus colaboradores se sientan tan felices como Diego. Súmate a la experiencia BUC y haz de tu empresa un lugar de trabajo más feliz. Bueno, muchas gracias por escuchar nuestro video acerca de BUC. Realmente lo que nosotros ofrecemos es la posibilidad de automatizar los procesos de recursos humanos, permitiendo que las personas que trabajan en gestión humana tengan tiempo para sus colaboradores. Es básicamente esa como la solución. Le voy a dar entonces la palabra a Juan Sebastián Restrepo. Lo que podemos hacer es que si van teniendo dudas o quieren hacer algún comentario, podemos utilizar el chat de Zoom, el chat de esta conexión, y yo les ayudo leyendo las preguntas e inquietudes. En este momento tenemos casi 80 personas conectadas. Les agradezco mucho a todos su asistencia y le doy la palabra a Juan Sebastián. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta sesión y charla de contratación laboral que les presentamos en alianza con BUC. Yo soy Juan Sebastián Restrepo Guerrero, abogado líder de consultoría laboral legal en Vaquero y Asociados. Básicamente, para quienes nos acompañan por primera vez en esta charla y para quienes ya lo han hecho, es una charla, llamémosla así, básica, lineal, pero sobre todo dinámica, respecto a unos aspectos relevantes de contratación que hemos realizado algunas veces y digamos que el valor agregado que hemos tenido nosotros, incluso como comunicadores de esta charla, ha sido la serie de preguntas, temas sobre todo de casuística. Y ese es como el valor agregado que nosotros siempre queremos rescatar cuando tenemos estas sesiones. Por lo tanto, nuestra invitación es que realicen las preguntas y respuestas a través del módulo especial que pueden encontrar acá abajo o incluso desde la sesión de chat. Yo siempre estamos mirando, Jessica y yo, las preguntas y respuestas. Podemos utilizar esta como prueba. Lorena nos dice, espero que estén muy bien, nos comparten la grabación de hoy. Básicamente, Lorena, buenos días. La idea es que comparta las grabaciones. Entonces, no se preocupen por eso, que con mucho gusto nosotros los atendemos. Bueno, no siendo más, vamos a empezar. Son aspectos básicos con los que empezamos siempre. Son los principios de derecho laboral. No queremos ser muy conceptuales, pero estos principios nos van a ayudar mucho para temas consecuentes. Hay unos temas que siempre debemos tener en cuenta, sobre todo cuando analizamos los aspectos desde recursos humanos, y tienen que ver primero con la primacía de la realidad sobre la forma de contratación, es decir, que para el derecho laboral siempre va a primar la realidad de las relaciones que lo que esté plasmado en papel, que lo que esté plasmado en la forma de contratación y demás. Vamos a ir un poco más adelante con eso, así que no se preocupen. El derecho laboral parte de una idea que a nosotros nos gusta explicar así. Hay autonomía de la voluntad de las partes en cuanto a forma, lugar y de contratación y demás, siempre y cuando exista un mínimo de derechos y garantías que se deben respetar, que son precisamente las normas laborales que fijan ciertos mínimos que debe cumplir el empleador para con el trabajador, y esas normas, al ser de orden público, no poder ser derogadas, modificadas o desatendidas por las partes, también llevan a que no pueden ser renunciadas por el trabajador. Es decir, el trabajador, así tuviera toda la voluntad del mundo para hacerlo, no puede renunciar a esos derechos mínimos y garantías que tiene derivadas pues, de la relación laboral. De estos tres puntos, y sobre todo el primero que tiene que ver con la autonomía, con la primacía de la realidad sobre la forma, nosotros siempre nos gusta destacar que un contrato de trabajo siempre destaca sobre otro tipo de contratación,
y lo voy a decir en blanco y negro, contratación independiente, en el sentido que uno de los elementos más importantes, o el elemento más importante en la contratación laboral, o la que la define, además de la prestación personal del servicio y la remuneración directa, que comúnmente se llama salario en materia laboral, tiene que ver con la subordinación al ius variandi. Es decir, que se relaciona con el cumplimiento de obligaciones permanentes por parte del trabajador respecto al modo, tiempo y lugar de contratación que impone el empleador siempre y cuando no afecten unas garantías laborales. Es una subordinación de tipo permanente, es una subordinación constante. De hecho, eso es lo que diferencia la relación laboral frente a otras formas de contratación. Muchas veces, ya no tanto porque, digamos que el derecho laboral ha tenido una evolución importante en los últimos 10 años, pero aún así, y pues ustedes entenderán también con los cambios, con el cambio de gobierno, con el cambio de ministro a ministra, uno de los puntos más importantes tiene que ver con el tema de acabar con la contratación de prestación de servicios indistinta, indiscriminada, sobre todo en el sector público, porque no es, a ver, no debería ser que la contratación en ambos sectores incluso, aun cuando tenga las connotaciones de una relación laboral, decida llamarse y sobre todo pagarse como si fuera un contrato de prestación de servicios. En ese orden de ideas queremos pues, presentar unas diferencias importantes entre la contratación de servicios personales en independiente versus laboral. La contratación de servicios independientes siempre va a haber autonomía administrativa, técnica y financiera por parte de la persona que se contrata, bien sea por su profesión, por su experiencia, por su experticia, por su valga la redundancia, independencia. Eso es lo que prima en la contratación del servicio independiente, la autonomía que tiene la persona para realizar sus prestaciones en cuanto a modo, tiempo y lugar. Los riesgos, precisamente por esa autonomía administrativa, técnica y financiera, los riesgos los asume el contratista. El contratista, así como asume los riesgos, dispone también de sus propias herramientas para realizar sus actividades. Hoy por hoy, entiéndase, bueno, herramientas propiamente dichas si se tratan de actividades manuales, sistemas, correos, computador, celular, etcétera, si es un tipo de contratista pues cuya obra sea más intelectual. Y por supuesto rige la autonomía de la voluntad de las partes básicamente. Hay otros temas también, pero pues son unos elementos indicativos e ilustrativos de qué es la diferencia entre independencia y subordinación, ya que no hay una definición legal al respecto. En cambio, los trabajadores están sujetos a las condiciones de modo, tiempo y lugar impuestos por el empleador, como lugares de trabajo, bien sea presencial, las partes pues, pueden acordar formas de trabajo a distancia, como ustedes saben, y como lo hemos vivido con base en la pandemia. El tiempo de contratación, entiéndase, por supuesto, jornadas y horarios de trabajo que hay que cumplir. Y el modo, pues las indicaciones permanentes que realiza el empleador sobre cómo debe hacer el trabajo o qué quiere. Los riesgos los asume el empleador, precisamente de eso se trata, que hay cierta dependencia, entonces el empleador asume los riesgos de pérdidas empresariales, esas no las debe asumir el trabajador. El empleador es el que afilia al trabajador al sistema de seguridad social integral, en el caso de los contratistas independientes. Las herramientas también las asume el empleador, salvo estipulación en contrario, viáticos de gastos de representación, manutención, alojamiento, todo lo dispone el empleador, gastos de movilización, etcétera, todo lo pone el empleador. Y por supuesto hay respeto de mínimos y garantías legales, como lo mencioné anteriormente. ¿Qué pasa si tengo una pregunta, Laura Guisao? Hola, buenos días, Laura. Tú preguntas, ¿qué pasa si tengo una persona en contrato independiente, pero tiene correo, carnet de herramientas de la empresa? Es una pregunta muy importante y consecuente con lo que estamos hablando, porque precisamente esos son elementos indicativos que pueden desvirtuar que se trate precisamente de un contrato de prestación de servicios independientes. Hay un tema que no está en la presentación, pero se los menciono, y es que en virtud de la legislación laboral, toda relación de prestación de servicios se presume que es una relación de contrato de trabajo. Es decir, si un trabajador o una persona, un individuo, demuestra en una controversia judicial
que prestó un servicio, el juez, salvo que le ponen lo contrario, va a entender que es una relación de trabajo. Entonces, fíjate que si aquí pues, se presume que la persona es un trabajador, pero además hay elementos indicativos que ayudan a esa teoría o posición. Por ejemplo, que tiene un correo puesto por la empresa, que tiene un carnet de la empresa, como también lo tienen otros trabajadores. La empresa pone las herramientas. Un juez sí se va a llegar a preguntar y va a decir, bueno, esto realmente no es tan independiente como parece, no sé, en el contrato, ¿cierto? Y pueden haber más cosas, Laura, puede haber pues, que esté sujeta a un horario, jornada, puede ser que tenga un lugar de trabajo como lo tienen los otros trabajadores. ¿Quién quita si de pronto ya le han hecho procesos disciplinarios como a los demás trabajadores? O sea, si no hay distinción entre el trabajador y entre el contratista y los otros trabajadores, o mejor aún, si hay subordinación como con los otros trabajadores, muy probablemente un juez de la República, en caso de controversia, va a declarar que hay una existencia de contrato de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias? Básicamente, pago de prestaciones sociales, pago de vacaciones, pago de aportes al sistema de seguridad social integral, indemnización si hay lugar a ellas, moratoria si hay lugar a ellas. Entonces sí es muy importante, sobre todo hoy en día, hacer esa distinción entre contratos de prestación de servicios independientes y contratación laboral. Con muchísimo gusto, Laura. Listo, continuamos. Bueno, así como con Laura, están cordialmente invitados a que realicen sus preguntas. Nosotros con mucho gusto las atendemos. Continuando, volviendo a temas básicos, pero de los cuales salen muchas cosas, nosotros nos gusta clasificar los contratos de trabajo, por lo menos para efectos de estas charlas, según la forma, escritos o verbales, aunque voy a adelantar algo, nuestra recomendación es siempre formular las condiciones por escrito, ya verán por qué. También según la duración, ocasionales o transitorios, término fijo, que nosotros conforme a la ley, los clasificamos entre términos de un año, términos inferiores a un año y términos inferiores a un mes. Términos indefinidos o por obra o labor. Aquí vale la pena hacer una aclaración y es que los contratos a término fijo pueden ser hasta 3 años, no voy a adelantar, pero sí hacer la aclaración respecto de la presentación. Entonces, en cuanto a la clasificación de los contratos a término fijo, normalmente consideramos que es aplicable para labores sobre las cuales se tiene cierto grado de certeza en cuanto a una posibilidad, llamémoslo así, tangible relativamente, de terminar esos contratos por una vía diferente a la terminación de contratos de trabajo sin justa causa. Puede ser aplicable para trabajos en ciertas épocas del año que requieren mayor personal sin que haya necesidad de acudir a empresas de servicios temporales, o incluso ocurre mucho, se necesita contratación de personal por un tiempo superior al máximo de periodo de prueba, que es 2 meses, y lo que se hace es contratar a personas por términos de 3 meses o 4 meses, de tal manera que si la persona pues no cumple con las condiciones aptas, se le pasa el preaviso y pues está un tiempo menor al que estaba previsto. Diana pregunta, ¿el contrato a término fijo se vuelve indefinido en algún momento? Diana, muy buenos días, muchas gracias por la pregunta. No, créeme que no he podido entender, o bueno, sí tengo una idea de por qué hay esa, llamémoslo así, creencia popular o general de que el contrato a término fijo se vuelve indefinido. Nunca se vuelve indefinido, salvo que las partes así lo acuerden. Voy a pasar a la siguiente presentación y ya te comento por qué. Resulta que los contratos a término fijo deben constar por escrito. No pueden superar los 3 años, o sea, el máximo tiempo del contrato a término fijo es de 3 años y es renovable automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma dice, creo que es el 45 del Código Sustantivo del Trabajo, si mal no recuerdo, lo que dice es que se renueva indefinidamente, a pesar pues, de que dure 3 años o según sea el caso. Entonces, eso lleva a una confusión a que se entiende que como se renueva indefinidamente, entonces se renueva como si fuera un contrato a término indefinido. Pero no es así. Realmente los contratos superiores a 1 año o 1 año más se renuevan automáticamente, salvo que haya un aviso de no prórroga que se debe dar con una antelación no menor a 30 días previos al vencimiento del término. O sea,
Los contratos, si no se quieren prorrogar, ya que se prorrogan automáticamente, se debe pasar un preaviso en un término anterior a los 30 días previos, porque si no, ya se entiende automáticamente renovado por el mismo tiempo. También, para continuar con tu pregunta, hay una norma especial para los contratos de trabajo inferiores a un año, que son prorrogables, o sea, aquí es a un año, me disculpo, es inferiores a un año, son prorrogables por un término igual o menor hasta 3 veces. Todo contrato menor a un año se puede renovar o prorrogar por un término igual o incluso menor hasta 3 veces, de manera tal que al cabo de la tercera prórroga ya se entiende renovado al término de un año. Y fíjate, Diana, que incluso aquí hacemos la salvedad, no se vuelve indefinido. Y los contratos de trabajo por un término inferior a un mes no requiere preaviso de terminación. Es decir, si contratas a una persona por un término inferior a un mes, no tienes que dar el preaviso. ¿Listo? Espero que eso te resuelva un poco la duda, si no, pues igual estoy atento. Ana Piedradita, si se realiza un contrato por un mes, el preaviso se entrega al momento de firmar el contrato. Bueno, Ana, realmente los términos menores a un mes no requieren el preaviso. Realmente, pues, digamos, no ocurre mucho que los contratos sean de un mes, un día, 40 días y demás, pero si es el caso, no hay norma que te prohíba que entregues el preaviso inmediatamente, ¿vale? Hilda pregunta, ¿esto quiere decir que el tiempo máximo de un término fijo es de 3 años? Si no decido realizar un contrato a término indefinido, ¿se prorroga por 3 años más? Sí, hay dos cosas ahí. Primero, si tienes contratos a término fijo con los trabajadores, que incluso cuando tienen un término inferior a un año y pasan 3 prórrogas, ya el tiempo mínimo va a ser de un año. Si no deciden realizar el contrato a término indefinido, incluso deciden porque es mediante acuerdo entre las partes, y se prorroga automáticamente. O sea que si tienes un contrato a término fijo por 3 años y no pasas el preaviso dentro de antes de los 30 días finales, se prorroga por 3 años más. Y eso tiene una consecuencia bastante fuerte en cuanto a la indemnización en el evento de una terminación sin justa causa, que ahorita vamos a resolver. Perdón, un segundo. Nicolás Causil pregunta, ¿es necesario si se quiere continuar con el contrato fijo, pasar el preaviso anticipando novedades, por ejemplo, con bajo porcentaje en ventas? No, realmente tú lo que necesitas, Nicolás, buenos días, es pasar el preaviso de que no lo quieres prorrogar. Esto como causa legal, el vencimiento de término, ¿no? Si faltan, no sé, 45 días para que se acabe el contrato y tú decides que no lo vas a prorrogar, simplemente pasas el preaviso dentro del término que establecimos, no tienes que motivarlo, simplemente expresar el deseo de no continuar con el contrato. Con mucho gusto. Tengo un contrato a término fijo de un año, ya tiene las 3 prórrogas. ¿Se renueva por otro año? Sí, así es, se renueva por otro año. Con mucho gusto, Nicolás. Puedo hacer un contrato por obra o labor por 2 años, toda vez que es la ejecución de un contrato que tiene la empresa. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de los contratos por obra y resolvemos ese tema. Se puede implementar, yo le pregunta, ¿se puede implementar cláusula de 30 días de preaviso del trabajador para renunciar y en caso que no lo cumpla penalizar con indemnización monetaria de parte del trabajador a la compañía por renunciar sin preaviso? Julie, a ver, ¿se puede implementar cláusula de 30 días de preaviso del trabajador? Ah, ya entiendo que. Mira, esa norma sobre el preaviso se entiende que fue derogada por la reforma laboral de 2002, la 789, porque antes sí había un preaviso por parte de los trabajadores. A ver, si de poder hacerse, yo no lo recomendaría precisamente porque es gravosa para el trabajador. Habría una posición que te diría que es autonomía y voluntad de las partes, pero es una situación gravosa que ya no está regulada. Como está conformado, estructurada la relación laboral ahora, es que no es una obligación para el trabajador presentar un preaviso. Entonces, así como puede haber posiciones que te digan que es autonomía y la voluntad de las partes,
También hay una posición más conservadora que yo realmente comparto, y es que esa cláusula que tú mencionas podría ser ineficaz en el sentido que es gravosa para el trabajador y no está regulada. Pero pues ahí sí es una cuestión de posiciones e incluso decisiones a tomar. Si tengo contrato a 6 meses, podemos enviar el otro sí a cambio de término indefinido sin ningún problema. Sí, siempre y cuando el trabajador, por supuesto, que la firme. Y otra duda, en caso de que pasen los 3 años, decidimos contratarlo a término fijo. No, el periodo, ok, ¿aplica el periodo de prueba nuevamente? No, el periodo de prueba solo aplica una vez. No pueden haber ni prórrogas ni relaciones constantes que se pueda volver a indicar el periodo de prueba, eso sí por expresa disposición legal. Con muchísimo gusto, Vilna. Bueno, no, y a ustedes también muchas gracias por las preguntas. La verdad es que esto es lo que motiva que todos podamos eh, aprender de estos puntos que parecen básicos en la presentación, pero que da lugar a bastantes preguntas. Continuamos. La duración de hora o labor para contestar una de las preguntas que teníamos pendientes. Normalmente el contrato de trabajo que está sujeto a la duración de una obra o labor siempre va a ser accesorio a precisamente unos de estos temas. O bien puede ser un proyecto de construcción, por ejemplo, de las obras, o actividades determinadas. Elaboración de llaves, confección de camisetas o de ropa, pues en general, son los ejemplos que damos que son, pues digamos, tangibles y que logran dar una mayor comprensión. La duración de esa obra o labor debe ser determinada o determinable. Y es importante precisamente atar eso, esas obras o labores, a espacios de tiempo que sean cumplibles o redimibles. En la pregunta anterior, si la obra, como puede ser una construcción vial o algún edificio, algún proyecto, obviamente va a estar sujeto a un contrato marco, normalmente un contrato comercial, en el cual se fijan unos plazos de cumplimiento, pero la idea es que precisamente esté sujeto a la duración de esa obra o labor. Voy a poner otro ejemplo con el tema de las actividades que mencioné. Se contrata un trabajador para confeccionar o para elaborar 100.000 llaves en una cerrajería. Ok, está muy bien, pero entonces quedaría al libre arbitrio del trabajador ver cuándo termina las llaves. Puede ser en 2 meses, puede ser en 3 años. Entonces siempre es importante fijar unos ciertos términos mínimos de cumplimiento y la obra o labor de quedar muy bien determinada el contrato de trabajo para evitar o bien o bien que esté sujeto a un término más bien fijo que una obra o labor determinada, siempre es un contrato accesorio que depende de la terminación del principal, o que la obra sea tan, llamémoslo, ambigua o etérea, que desnaturalice el contrato por obra y se vuelva realmente un contrato a término definido por el principio que hablamos del principio de realidad sobre la forma. Por eso, nuevamente, debe estar específicamente detallada en el contrato de trabajo para evitar confusión o desnaturalización del contrato. Si dentro de nuestro contrato se especifica que se puede descontar el preaviso, lo mismo. Antes había una norma legal que sustentaba esa posición. De hecho, si mal no recuerdo, la persona debía pasar un preaviso so pena de pagar una indemnización equivalente a un mes de salario. Esa norma ya no existe. Entonces, puede ser, pero hay que entender que es una situación gravosa para el trabajador. Paola pregunta, ¿los contratos a término fijo a uno, me imagino que un año? Paola, si me puedes confirmar, te lo agradezco. Gracias, Sandra, también. Los temporales a término fijo perdón, ya, Nicolás, los temporales toman este contrato por ahorro labor para prestar servicios, es decir, necesita impulsar unas mermeladas. Sí, los temporales utilizan los contratos por ahorro labor por la duración del contrato de la temporal con el usuario. Y una de las causales de la prestación de servicios temporales tiene que ver con aumentos en la producción. En ese sentido, sí, eh, para los trabajadores en misión de las temporales, sí se puede hacer la contratación por obra o labor. ¿Existen contratos a término? Pregúntame a Cristina. ¿Existen contratos a término fijo por más de 3 años? No, no existen contratos a término fijo por más de 3 años, pero se pueden renovar a término indefinido, siempre y cuando haya voluntad de las partes. Bueno, y un tema muy importante con el tema de cambio de contrato definido, eso es muy importante. Si cambian de contrato a término fijo indefinido, se va a entender que fue indefinido desde el momento de la contratación
y no desde el momento que se hizo el cambio. ¿Por qué? Porque como la indemnización por despido sin justa causa está sujeta a la antigüedad del trabajador, no se puede sujetar al momento que hicieron el cambio, sino durante toda su relación laboral, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengan. Los contratos a término fijo, 1 año, ¿cuántas veces se puede renovar máximo? Se define automáticamente cuántas veces sea posible. No hay un término, no hay un término, se renueva indefinido. No a término indefinido, sino de manera constante en el tiempo. Pregunta Marita Janet Torres. Buenos días, si se le renueva el contrato automáticamente el término fijo, ¿no hay necesidad de retirar a la seguridad social? No porque se trata de un solo contrato, entonces no habría por qué haber novedades de retiro de ingresos, sobre todo si es una renovación, una prórroga. Realmente hablemos de prórroga porque el término se extiende, pero es el mismo contrato. ¿Se debe dar vacaciones necesariamente al terminar el contrato? Pues ya es un tema, a ver, si se termina el contrato, se pagan las vacaciones en dinero porque ya hace parte de la liquidación del contrato de trabajo. Si no alcanza a disfrutarla, se paga en dinero. Ojalá por ahí vaya el tema de la respuesta a la pregunta que estás ilustrando. Listo. Y por último, por ahora, para no tardar la conversación, tenemos a Nelly Patiño. Buenos días. Si tuviera una persona contratada por temporal y necesito realizar un contrato, ¿cuánto es el tiempo recomendable entre finalización de un contrato e inicio del otro para que no se configure como sustitución laboral? Bueno, Nelly, realmente el cierre con la temporal debe quedar específico. No hay una fórmula sacramental que te diga cuánto tiempo que evite una sustitución laboral, pero lo importante es que ese trabajador no haya prestado servicios durante más de 1 año a la compañía. Para evitar, porque pues ocurren 2 cosas. Primero, estarías pues, violando la ley 50 del 90 en cuanto al término estricto de contratación de trabajador en misión, incluso pues incurrirías en riesgo de intermediación ilegal. Nosotros lo que recomendamos es que se cierre bien el contrato de trabajo entre la temporal y la usuaria y pasado un tiempo prudencial, pueden ser 2 semanas, 3 semanas, ya contratarlo directamente. Es más un tema de práctica que una fórmula sacramental. ¿Listo? Listo, va a continuar, pero tranquilos que ahí tengo las preguntas, las tengo en orden, ya las revisé y tienen que ver mucho con los temas que estamos viendo. Bueno, el término indefinido aplica para personal administrativo, coordinación, dirección, representantes del empleador en la empresa. Nosotros nos gusta mencionar o por qué no promover la contratación a término indefinido para aquellos trabajadores cuya labor o cuyas actividades van a subsistir durante todo el tiempo que se tenga previsto va a subsistir la empresa. Y precisamente tiene vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. ¿Qué le da origen normalmente? La actividad empresarial. Entonces, si hay trabajadores con vocaciones de permanencia, nuestra recomendación es contratarlos a término indefinido. El contrato indefinido puede ser verbal, incluso cualquier contrato de trabajo que no sea por escrito se va a entender que es a término indefinido. Por eso siempre recomendamos que los contratos estén fijos por escrito. Perdón. Ya. Perdón que se me olvidó ahí el teclado. En cuanto a las cláusulas, hay unas cláusulas mismas establecidas legalmente y que nosotros recomendamos siempre mantener. El término del contrato de trabajo, según los que mencionamos ahorita. El cargo del trabajador, también si está sujeto a jornada ordinaria o máxima legal, o si son trabajadores de dirección, confianza o manejo, los cargos, según los cargos. Lugares de prestación del servicio, esto tiene fines probatorios, cobertura del ARL, el salario, si es ordinario o integral, el salario integral siempre debe constar por escrito, por expresa disposición legal, la jornada de trabajo, la protección y el tratamiento de datos, el trabajo remoto o el teletrabajo según corresponde. Hay unas cláusulas especiales que también tienen que ver con la autonomía y la voluntad de las partes. Exclusividad, el contrato permite que haya coexistencia entre contratos. Eso sucede mucho, por ejemplo, en la docencia, profesores de universidades que tienen contratos de trabajo con distintas universidades y pues por lo tanto no tienen por qué prestar servicios exclusivos. Confidencialidad, términos de no divulgación de secreto profesional, beneficios extralegales, bien sea salariales o no
salariales. Es muy importante que si son salariales deben estar pactados por escrito, deben corresponder con una realidad de que no satisfacen o compensan un trabajo individual del trabajador y sobre todo que las partes expresen que ese pago es no salarial. Disponibilidad, en los casos, por ejemplo, ingenieros de sistemas, a coartar sus libertades personales para estar pendientes, hacer monitoreos y demás. Cláusulas por escrito, el término fijo debe estar por escrito, el periodo de prueba debe estar por escrito, el salario integral, los pactos de exclusión salarial y el teletrabajo, incluso el trabajo remoto. Bueno, vamos a hablar en este momento, voy a pasar por unas preguntas que veo que la lista se ha movido bastante. Nelson pregunta, si se liquida el contrato a término fijo al cambiar a término indefinido, ¿se pierde la antigüedad y se cuenta únicamente el término indefinido o no debe liquidarse el de término fijo? Nelson, es una pregunta muy interesante porque no hay norma que te diga que tú no puedes liquidar parcialmente. Pero si tú liquidas parcialmente, no has pagado todavía un tema de indemnización por antigüedad. Entonces, mi recomendación sí sería siempre respetar la antigüedad del trabajador. O que hagas una liquidación parcial, pero teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador, como si de término indefinido se tratara, hasta ese momento. Realmente me voy por la primera opción, porque si vas a liquidar un contrato a término fijo, pues no puedes pagar una indemnización. Mi recomendación es liquidar parcialmente, pero eventualmente sí reconocer como fecha inicial el comienzo del contrato de trabajo. Nelly, si tuviera una persona contratada por temporal y deseo... bueno, esta ya la contestamos, Nelly, discúlpenme. Hablas de que el salario integral debe quedar por escrito. Eso quiere decir que todos los empleados que ganen más de 2 salarios mínimos se entiende directamente como salario integral. No, Nelson, el salario integral es únicamente aplicable para personas que vengan 13 salarios mínimos, es decir, 13 millones a 2022. Pero más de 2 salarios mínimos no es salario integral. El contrato de hora o labor da lugar a indemnización, así es, Hilda, ahorita lo vamos a mirar. Si se cambia de término fijo indefinido, el indefinido comienza desde el primer día que ingresó, así es, Dolly. Buenos días, si se inicia un contrato a término fijo a 2 meses, pero se decide cambiar indefinido, la fecha sigue siendo la inicial del contrato término fijo, correcto, María, así es, desde el primer día. En contrato de hora o labor, ¿hasta cuántas renovaciones se pueden dar? ¿Cómo se maneja la continuidad laboral? Ya es una pregunta muy interesante. Cuando se acaba la obra, se acaba el contrato. Ahí sí no hay absolutamente nada que hacer. Hablar de renovaciones o continuar con el servicio, eso desnaturaliza de una vez la obra o labor y puede generar riesgos. O que se trate no realmente de una obra, sino de términos fijos o incluso indefinidos. Por lo tanto, como decimos nosotros en derecho, la suerte de lo accesorio depende de la suerte de lo principal. Cuando el contrato por obra o labor o cuando la causa que le dio origen a la obra o labor finaliza el contrato por hora labor y hay que liquidarlo automáticamente. Digo inmediatamente, perdón. El contrato con cláusula de confianza y manejo se le puede aplicar a cualquier cargo como auxiliares contables. No, Paola. El contrato de la cláusula de dirección, confianza y manejo únicamente se versa sobre personas que tienen cargos coordinadores, dirección, control, gestor, personas que tienen personal a cargo, asuntos de confianza, pero pues un auxiliar contable apenas está empezando, digamos que tiene un nivel mucho más operativo, por lo tanto en esos casos hay que respetarles la jornada y el recargo si hay lugar a ellos. Listo. Paula pregunta, Paula Tenorio pregunta, ¿el contrato de teletrabajo se ajusta al trabajo remoto? No, de hecho son temas totalmente distintos. El contrato de teletrabajo es básicamente una figura laboral que te permite prestar servicios utilizando tecnologías de la comunicación sin que haya excepción, o más bien con la posibilidad de prestar servicios de manera constante en otros lugares o tener fijo un local o lugar de trabajo, incluso una cafetería, el propio hogar y demás. Pero el contrato remoto es un contrato en el cual desde el comienzo hasta el final es un trabajo a distancia y únicamente ocurren temas de presencialidad en asuntos bien sea disciplinarios o de gestión, pero realmente el trabajo remoto, la diferencia con el teletrabajo es que el trabajo remoto sí o sí, desde el comienzo hasta el final, es a distancia. Sobre todo se ha adaptado esa función para trabajadores
que están en territorio nacional, pero trabajan para compañías extranjeras. Esa es la idea para el trabajo remoto. Eso lo vamos a ver en otra conversación que vamos a tener en estas charlas con Buki Vaquero Asociados para que estén pendientes. Si el contrato de obra labor se renueva con la misma persona, pero con un cargo diferente, ¿es posible? Pues realmente sí, pero lo que o sea, digamos, se puede cambiar el cargo, pero el contrato por obra o labor, mejor dicho, si se termina la obra o labor, se termina el contrato de trabajo. Por eso no somos muy proclives a hablar de renovaciones de obra o labor. Por supuesto que si se renueva la obra o labor, se aumenta la duración, pues como lo accesorio depende de lo principal, va a aumentar el tiempo de realización de la obra o labor. Pero sí, el cargo no tiene nada que ver con eso, o sea, de ese lado sí no hay problema. Se debe liquidar cada contrato cuando se termina. Cuando se termina se liquida, cuando se va a renovar no, Maritza, porque no se ha terminado precisamente. La renovación, no piensen en la renovación como un contrato nuevo, sino como una prórroga del término de duración. Por lo tanto, no se termina y no es necesario liquidarlo. Se puede liquidar parcialmente, no hay norma que lo prohíba, pero pues normalmente el deber ser es liquidarlo precisamente cuando el contrato se extingue. ¿Qué duración puede tener un contrato por obra o labor? Es decir, hasta que termine la obra, si tarde años. Así es, Dolly, y de hecho así ocurre. En los contratos de mantenimiento vial o de obras, de construcción, los contratos pueden durar un montón de tiempo y así se mantiene la obra. Eso va a tener una repercusión en las indemnizaciones. El trabajo remoto debe conocer dinero por internet y luz. Pues mira, eh, como todo contrato, como todo contrato dependiente, o sea, de trabajo, el empleador debe velar por las herramientas y demás. Se entiende que es el empleador el que debe velar por el cumplimiento de esos gastos. Sin embargo, eh, las normas, decretos que han salido, han sido más proclives a que eso sea pactado por las partes, porque por supuesto el trabajador únicamente no va a utilizar el internet y luz para trabajar, también para satisfacer necesidades personales. Entonces, eso puede ser pactado en contrario y nos parece un acierto de la evolución que ha habido en trabajo a distancia que pueda ser pactado así. Bueno, continuando y muchas gracias de verdad por las preguntas. Vamos a hablar un momento de terminaciones de contrato de trabajo. Vamos a empezar con la terminación de contrato de trabajo con justa causa. Este es un tema nuevo que incluimos dentro de esta charla, ya que hay muchas preguntas sobre eso. Ya hemos tenido charlas sobre procesos disciplinarios y demás, pero no importa, esto es importante mantenerlo como un abrebocas. La terminación de contrato de trabajo con justa causa está fundada en una serie de causales legalmente establecidas en el artículo 62, literal A del Código Sustantivo del Trabajo. Varias de estas son de carácter disciplinario, no todas. Por ejemplo, la obtención de pensión de vejez o invalidez es una justa causa que no tiene nada que ver con los asuntos disciplinarios y requieren por lo general, sobre todo los disciplinarios, el otorgamiento de la oportunidad al trabajador para que exponga su derecho a la defensa previo a la terminación de su trabajo. La terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa conlleva el pago de la liquidación final de acreencias laborales, pero no da lugar a una indemnización por despido. Aquí queremos ilustrar algunas causales de terminación del contrato de trabajo con justa causa que van a encontrar en el artículo 62 del Código del Trabajo. Voy a ilustrarlo sencillamente en daño mediante presentación de certificados falsos, bien sea para ser admitido para que el trabajador tenga un provecho indebido, violencia, malos tratos, indisciplina contra el empleador o miembros de su familia, personal o compañeros de trabajo, misma violencia fuera del servicio en contra del empleador, miembros de familia, representantes, jefes de taller, vigilantes y celadores, daño material causado intencionalmente o una gran negligencia que pone en peligro la seguridad de las personas o cosas, violación grave de obligaciones y prohibiciones legales y faltas catalogadas como graves, o revelación de secretos comerciales. Hay muchos, hay varias realmente, pero estos son los tipos de incumplimientos que pueden dar lugar a una terminación de contrato de trabajo con justa causa. La terminación de contrato de trabajo con justa causa no es una sanción disciplinaria, no está contemplada así, es más bien una medida contractual por incumplimiento. Hay una premisa básica en contratación jurídica y es que si una parte no cumple
con sus obligaciones, la otra parte está facultada para terminar el contrato de trabajo. Y ocurre así también con el contrato de trabajo. Lo que pasa es que se tiene que cumplir con una serie de parámetros. No requiere un procedimiento previo, salvo que reglamentos, laudos, convenciones, pactos colectivos mencionen que hay una reglamentación especial, pero el empleador siempre debe oír al trabajador y siempre debe darle la oportunidad que ejerza su derecho a la defensa y defensa. Como parámetro ilustrativo, hay una serie de pasos en la sentencia C593 de los que habla para pedir el contrato de trabajo. No es una medida para cumplir y garantizar el derecho de defensa del trabajador. La terminación de contrato de trabajo sin justa causa, y aquí para resolver algunos temas de varias preguntas que quedaron pendientes, conlleva el reconocimiento de una indemnización legalmente consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 64. ¿Qué dice respecto de cada término? Si el contrato es a término fijo, esa indemnización va a equivaler a los salarios dejados de recibir por el trabajador entre el despido y la fecha del vencimiento del término. Mucho cuidado con las renovaciones y los tiempos pendientes. Duración de hora labor, la indemnización equivaldrá a los salarios dejados de percibir hasta la finalización de la hora labor, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 15 días. ¿Recuerdan la pregunta que nos hicieron sobre si una obra puede demorar 3, 5, 7 años? Ahí está el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma de contratación. Siempre que vayan a mirar una forma de contratación, más allá de los parámetros que hemos dicho, también piensen en un tema económico en el caso de una eventual terminación de contrato de trabajo sin justa causa. Y a término indefinido, la indemnización por despido sin justa causa se reconoce así. Para quienes devenguen menos de 10 salarios mínimos, 30 días de salario por el primer año de prestación de servicios y 20 adicional por cada año subsiguiente o proporcionalmente por frecuencia. Y quienes devenguen más de 10 salarios mínimos, 20 días de salario por el primer año de prestación de servicios. Aquí yo sé que estoy tapando la presentación, pero básicamente son 20 por el primer año y 15 adicionales por cada año subsiguiente y proporcionalmente por frecuencia. Parece poco, relativamente pues frente a los demás, pero recuerden que a mayor antigüedad que tenga el trabajador, más posibilidad va a tener de recibir una indemnización. Siempre piensen en los parámetros que hemos visto, vocación de permanencia, vocación de incluso no permanencia, cuánto va a durar la hora labor. Siempre piensen en términos económicos de una posible terminación sin justa causa para analizar qué forma de contratación va a ser más viable. Bueno, hay un tema importante en cuanto a la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, que cada vez sean menos, no quiere decir que no existan. Quienes estuvieran vinculados durante 10 años, previos al 27 de diciembre de 2002, tienen derecho a incluso 45 días de salario por el primer año de prestación de servicios y 40 por cada año subsiguiente proporcionalmente por fracción. Es decir, personas que hayan sido contratadas del 26 de diciembre del 92 o antes van a tener derecho a esta indemnización especial. Y el artículo 65 habla también de la obligación de reconocer salarios y prestaciones al finalizar la relación laboral. Muchas veces nos preguntan, ¿cuánto tiempo nos demoramos entre la terminación y pagar la liquidación? La norma realmente dice al momento de la terminación del contrato de trabajo, lo cual entendería uno que es inmediato, pero obviamente hay temas de cumplimiento de tesorería, paz y salvo, proyección financiera, bueno, tantas cosas que ustedes conocen incluso mejor que yo. Que hacen que se ralentice un poco el tema. Mi recomendación, páguenlo lo más pronto posible. Ahórrense reclamos, demandas, porque hay un tema en derecho procesal laboral, y es que si uno desconoce la obligación de pagar salarios y prestaciones, y aparte hay un tema de mala fe que tiene que ser probada en el proceso, puede conllevar al reconocimiento de un día de salario por cada día no pago. Eso lo llamamos salarios caídos. Y en virtud de la ley 789 de 2002, quienes devenguen más de un salario mínimo pueden demandar hasta 24 meses este día de salario por cada día no pago, según lo mencionamos en el literal primero, y a partir del mes 25 únicamente sobre las sumas adeudadas aplicaría la máxima tasa de interés moratorio certificada por la superfinanciera.
Pero en cambio, aquellas personas que devengan únicamente un salario mínimo y no se les pagó la indemnización, perdón, no se le pagaron las prestaciones o la liquidación de acreencias laborales, esos salarios caídos van hasta que se lo reconozcan judicialmente. Y lo he visto, son pérdidas muy cuantiosas para compañías, sobre todo constructoras, que es donde he visto mucho que sucede eso. Recomendación tan sencilla como que paguen sus liquidaciones lo más pronto posible. Bueno, vamos a hacer una última sesión de preguntas. Puede existir obligación de asistir a la oficina cuando los jefes lo dispongan teniendo contrato remoto. Para esto debe existir un otro sí o se tomaría como trabajo híbrido. Cuando los jefes tienen trabajo remoto, hablemos de teletrabajo para esta figura porque el contrato remoto únicamente es a distancia. En el teletrabajo hay modelos de alternancia de 2 a 3 días, incluso hay un decreto nuevo que salió hace 3 semanas, más o menos, discúlpenme por no tenerles el nombre, pero ya empieza a hablar de la posibilidad de ellos, ¿vale? ¿Qué pasa si tenía un contrato por hora de labor y no se liquidó y luego cambia a término fijo? Pues tendríamos que ver primero por qué no se liquidó, porque se debió haber liquidado y cómo cambió a término fijo, porque para que cambie a término fijo por lo menos tendría que haber un pacto entre las partes, pero lo que te digo, un contrato por hora de labor, si se termina la hora de labor, se termina el contrato de trabajo. Si el primer año, digamos, trabajó solamente 4 o 7 meses, se toman los 30 días por el primer año, una fracción. Se toman los 30 días por el primer año, Nelson. Eso sí, seguro. ¿Nos puedes repetir la norma? Se te fue el audio. ¿Cuál norma, Nicolás? Qué pena. El derecho a la defensa del trabajador. Ah, perdóname, claro que sí, Nicolás. No es una norma, es jurisprudencia. C593 de 2014. Esa norma esa sentencia habla sobre contratación de servicios independientes y procesos disciplinarios sancionatorios. Si bien no menciona la sentencia nada sobre terminaciones de contrato de trabajo, sus parámetros son bastante ilustradores para revisar cómo se realiza un proceso disciplinario. En caso de solicitud una referencia y si la persona se retiró con justa causa, ¿eso está bien indicarlo o cómo se procede en esos casos? Es una muy buena pregunta, María, porque una de las obligaciones del empleador es no hacer ninguna medida tendiente de poner a un trabajador en una especie de lista negra. Lo mejor que puedes hacer en estos casos prácticos es no decir nada, porque he visto muchos casos que un referente o una referencia por ser muy ilustrativo, el empleador se termina enterando y eso va, mejor dicho, hasta para tutela por violación al buen nombre. Lo mejor es que, ahí sí como dice el viejo adagio, si no hay nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Listo, Nicolás, espero que hayas oído esa parte. Cuando un empleado no quiere firmar la liquidación, ¿cuál es el proceso correcto para cerrar de manera idónea ese contrato? Espero que me estén oyendo bien, que hay un comentario que no se está oyendo, pero cualquier cosa me dicen, ¿vale? Cuando un empleado no quiere firmar la liquidación, ¿cuál es el proceso para cerrar de esa manera? Ah, ok, perdón. Pues si no quiere firmar, no hay nada que hacer. Igual el contrato se cierra. La recomendación es que firmen dos partes, dos testigos que acrediten a mano que el trabajador no quiso firmar y firman esas partes como testigos. Si el contrato de hora o labor como tal no tiene tiempo definido, ¿cómo aplicaría esa indemnización? Hilda, si no tiene un tiempo definido, pueden pasar dos cosas. O que la persona tenga indemnización cuando se defina, o que se entiende que el contrato fue indefinido. Por eso es muy importante que la duración sea o bien determinada o bien determinable. Si no, es mejor evaluar otra forma de contratación porque el riesgo expuesto es bastante alto. Buenos días. Si se renueva el contrato automáticamente, el término fijo, ¿no hay necesidad de retirar la seguridad social? No es necesario. Creo que habíamos contestado ya esta pregunta. ¿Se debe dar vacaciones necesariamente al terminar el contrato? Se paga en dinero. ¿Se debe liquidar cada contrato cuando se termina o cuando se va a renovar automáticamente? No. El contrato únicamente se liquida cuando se termina. Cuando se renueva no se liquida. Mejor dicho, no hay norma que diga que no se puede, pero normalmente un contrato se liquida cuando se extingue
Se extinguen las obligaciones, se extingue el contrato y hay que monetizar las obligaciones pendientes, y eso es lo que se llama la liquidación del contrato de trabajo. No en la renovación, sino cuando se termina. ¿Cuál es la indemnización por terminación de contrato sin justa causa cuando lleva el empleado menos de un año? Si gana menos de 10 salarios mínimo, 30 días. Si gana más de 10 salarios mínimo, 20 días. Karen pregunta, ¿qué pasa cuando le termina el contrato a una persona por hora de labor porque se acabó la hora, pero contratan ahora con las mismas condiciones? Bueno, la idea no es contestar temas individuales, pero lo que te puedo decir es que si contratan a otra en las mismas condiciones, en la misma hora, pues lo que quiere decir es que la hora no se acabó. Y eso puede dar lugar a demandas y pago de indemnización. Cuando hablas de fracción, ¿a qué haces referencia? Marta Lucía, cuando hablo de fracción, quiere decir, digamos, el primer año se paga 30 días, 20 días según corresponda, pero a partir de ahí, cada año siguiente se paga o 20 días, vamos a poner el ejemplo de los 20 días, o 20 días si trabaja el otro año, o por fracción de manera proporcional. Te pongo el ejemplo. Si trabajo un año y 6 meses, se paga 30 días por el primer año, pero no 20 días por el segundo año porque trabajo 6 meses, entonces se paga 10 días. Eso es lo que quiero decir. Por fracción de año se hace lo que se podría llamar coloquialmente la regla de 3, para ver cuánto le corresponde el segundo año adelante. Con relación al punto 1 de 10 años previos, lo puedo volver a explicar con mucho gusto, María Cristina. Como una reforma laboral en 2002, con respecto al tema de la indemnización que la volvió menos cuantiosa para el trabajador, se decidió preservar el derecho de personas que llevaron más de 10 años antes de la vigencia de esta norma de la reforma laboral de 2002, la 789. Es decir, que las personas que llevaran 10 años, contratados 10 años antes de la vigencia de 2002, perdón, es decir, quienes hayan sido contratados desde el 26 de diciembre del 92 para atrás, si se les termina el contrato hoy en día, tienen derecho a 45 días por el primer año y 40 años, perdón, 45 días por el primer año y 40 días después de cada año subsiguiente. Es decir, tienen una indemnización mayor para preservarle los derechos a las personas. En los casos de terminación de contrato con o sin justa causa es posible asistir a la oficina de trabajo para revisar la liquidación con el trabajador para que posterior a la terminación del contrato no haya lugar a reclamaciones. ¿Qué tan recomendable es realizar esta práctica? ¿El funcionario nos podría obligar a reintegrar al trabajador? Joana, no, pues mira, un inspector no te puede obligar a reintegrar al trabajador por esto. El tema de pago de liquidación, el Ministerio del Trabajo no declara derechos individuales. Eh, más que ayuda del ministerio, porque el ministerio tampoco es que tenga carta blanca y máxima sabiduría en tema de liquidaciones y no conoce la empresa como lo podría tener un profesional. Lo mejor que puedes hacer es tener un buen profesional de nómina que te ayude con estos temas, que el trabajador reciba satisfacción y en caso de problema, en caso de discrepancia, resolverlo directamente con el trabajador. Realmente no estaría involucrado el Ministerio del Trabajo. Abandono de cargo y brazos caídos, ¿para qué casos se utilizan? Abandono de cargo para el tema eh, de abandono laboral de la persona que no asiste, que no vuelve a asistir. El tema de brazos caídos, Dolly, no lo tengo muy claro. De pronto se llama de alguna otra manera que conozca, pero no lo tengo claro. No sé incluso si tenga que ver con la presentación, pero cualquier cosa me cuentas. La penalización es por no pago de la liquidación o también aplica por demora en el pago de la liquidación. Se demoran 20 días. No, yo creo que no. Eh, Páguenlo lo más rápido posible. No traten de no tardar más de un mes. Sobre todo, pues el trabajador necesita el dinero y demás. Pero sí, obviamente, mejor dicho, ustedes lo que tienen que probar es que han sido diligentes en el pago de la indemnización, de la liquidación, perdón. Si un empleado se le pagó la liquidación de prestaciones, pero dice que se le den extras y aún no se liquidan porque el cliente le reporta cuánto tiempo se tiene para resolver el inconveniente, pues mira, realmente lo que yo te respondería es que el tema con el trabajador es independientemente del tema del cliente. Tu obligación es con el empleador no se le puede trasladar al cliente. Páguenlo lo más pronto posible o acuerden con él si es un caso de ventas o recaudo y demás, pero no sujeten el no pago por un tema comercial con un cliente, ¿vale? Con mucho gusto, María.
Término indefinido, María Cristina, el tema de los 10 años. Para soportar tu respuesta acerca de si no se firma la liquidación, se puede generar un depósito judicial cubriendo a la empresa de demandas y dando cumplimiento y mostrando la buena fe. Bueno, Nicolás, el depósito judicial solo se puede dar si el trabajador no quiere o no puede aceptar la liquidación. Entonces yo únicamente utilizaría el depósito judicial en esas dos circunstancias. Si no quiere recibirla o no la puede recibir. Y así demuestras la buena fe. Y no solo la buena fe, sino que ya no se causaría el tema del pago de las acreencias de los salarios caídos porque ya consignaste, ¿vale? Entonces sí es importante tenerlo así, pero siempre y cuando el trabajador no quiera o no la pueda aceptar. Nicolás también pregunta, Juan, si se hace terminación de mutuo acuerdo con indemnización, ¿es necesario hacer un acuerdo transaccional? Pues mira, Nicolás, legalmente una terminación por mutuo acuerdo no da lugar a indemnización. La indemnización solo se da por terminación sin justa causa. Puedes hacer un acuerdo transaccional o incluso que no tenga efectos de transacción y en ese mutuo acuerdo puedes incluir un pago que puede equivaler a una indemnización, pero llámalo suma transaccional, suma de bonificación por retiro. La transacción solo te sirve para pues, que haya efectos de cosa juzgada, es decir, que ningún reclamo pues, sobre los efectos de la transacción esté llamada a prosperar, pero sería solo para esos casos, que no es poco, ¿no? Es importante blindarse. José pregunta, José Fragoso, si realizan actividades de un contrato de trabajo, pero la contratación que se pactó es por servicio, ¿qué puede suceder en esa relación laboral? Pues José, si es por contrato de trabajo, mejor dicho, si se parece a contrato de trabajo y tiene los elementos de contrato de trabajo y se parece a un contrato de trabajo y tiene herramientas, jornada, y se las suministran ustedes, es semejante a los trabajadores que tienen, muy probablemente si te reclaman, un juez va a decir que es una relación laboral y va a dar lugar al pago de salarios, bueno, prestaciones, vacaciones, indemnizaciones por despido sin justa causa si aplica. Ese es el tema. Entonces es muy importante, como al comienzo de la presentación, tengan mucho cuidado a la hora de hacer contratación laboral, incluso no solo contratación laboral, sino de prestación de servicios. Pregunta, ¿puedes hablar más despacio cuando respondes, comienzas a hablar y luego más rápido? Mis disculpas y muchas gracias. Claro que sí, lo tengo muy en cuenta. Me disculpo y espero poderles contestar mejor. El abandono de cargo, ¿a partir de cuántos días se puede establecer? El abandono de cargo no tiene un número de días, básicamente. Si la persona abandona el cargo, llámenlo a descargos, mándenle una carta. Si la persona no puede contestar, pues así lo certifican, pero abandonar el cargo es abandonar el cargo. Lo importante es que tenga derecho a la defensa. La liquidación se puede consignar sin la aprobación o sin la firma de liquidación, únicamente si el trabajador no puede o no quiere firmar. Muy probablemente va a conllevar a que la persona no firme en ambos casos. Entonces, si se cumple eso que te digo, sí se puede hacer la liquidación. Claro, Marta Lucía, yo te ayudo. De hecho, no te ayudo yo, pero te ayuda UC. Te mandamos la presentación para que lo tengan en cuenta. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo. Aquí les voy a dejar los datos. En caso... Nicolás, en la liquidación es legal generar descuentos únicamente si la fuente es la ley o si el trabajador así autoriza el descuento. ¿Listo? Es importante que el trabajador autorice expresamente no solo el descuento, sino cada descuento que se haga, porque si no el descuento sí puede ser ilegal. Karen, yo no te puedo contestar preguntas particulares, pero vamos a tener presentaciones en temas disciplinarios y demás donde podemos resolver esos temas. Sin embargo, yo les dejo estos datos. Cualquier aviso, cualquier tema que necesiten, búsqueda de asesoría laboral en estos temas, estamos dispuestos y prestos para ayudarlos, acompañarlos. El correo electrónico es contáctenos@vaquerosasociados.com.co. El contacto es de María Alejandra Valdivieso, directora
Jurídica Laboral, 318-365-5200. Muchas gracias a todos por tantas preguntas. Disculpen si me aceleré, son tantas y la verdad es que cada vez nos sorprende más gratamente que nos quieran preguntar tantas cosas. Estamos muy agradecidos por estos temas. Fíjense que es una presentación que ya hemos hecho, pero tiene tanta casuística que la idea es satisfacer en la medida de lo posible las consultas que tengan. Listo. Nuevamente muchas gracias y que tengan un feliz día. Estamos esperando cualquier duda o solicitud, incluso asesoría que tengan. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los asistentes. Tuvimos más de 120 personas conectadas. Estuvo muy interesante el tema. Les agradecemos sus preguntas y les confirmo que efectivamente sí van a recibir la grabación en los correos electrónicos con los que se hayan inscrito en el webinar. Les agradecemos mucho. Les deseamos un feliz día y que estén muy bien. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad.